¿Alguna vez has entrado en tu casa y aunque todo parecía estar en orden, has sentido una sensación de pesadez en el aire, como si algo estuviera ahí, invisible, silencioso, pero presente? Una sensación de opresión, de fatiga inexplicable, como si tu energía se agotara lentamente. Si alguna vez has pensado, hay algo mal aquí, pero no sé qué es, quizás este mensaje haya llegado justo a tiempo. Y no es casualidad. El Padre Pío, conocido por ver más allá de lo que se ve a simple vista, dejó sorprendentes revelaciones sobre la influencia espiritual que ciertos entornos y objetos ejercen en nuestras vidas. Dijo que muchos de los obstáculos que enfrentamos, ya sea en la salud, las relaciones o incluso las finanzas, tienen su origen en realidades invisibles que residen en nuestros propios hogares. Sí, lo que guardas, lo que ves, las palabras que resuenan en las paredes. Todo esto podría estar alimentando una carga espiritual de la que ni siquiera te das cuenta. Y lo más preocupante, la mayoría de la gente vive con esto a diario, sin siquiera darse cuenta. Limpian constantemente el exterior de su casa, pero nunca han considerado limpiar el interior, no con cloro, sino con algo mucho más poderoso. Un simple acto de fe, usando una mezcla revelada y bendecida, puede romper este ciclo. Una combinación que no es mágica en absoluto, es espiritual, es católica, es antigua y está a tu alcance ahora mismo. Pero antes de mostrarles cómo funciona esta limpieza espiritual, necesito preguntarles, ¿han notado alguna vez cómo algunos hogares parecen tranquilos, mientras que otros transmiten una tensión inexplicable? ¿Han notado cómo ciertas habitaciones, ciertos objetos, incluso ciertos rincones, parecen congelar la atmósfera, incluso en días calurosos? Puede parecer extraño, pero hay mucho más de lo que creen. El Padre Pío explicó que el mal, si no se controla, se arraiga. Y créanme, no necesita llamar a la puerta. A veces es la propia puerta la que lleva mucho tiempo abierta. Y precisamente por eso este mensaje es urgente, porque mientras te distraes, mientras ignoras esas señales sutiles, la fatiga repentina, los conflictos constantes, los sueños perturbadores, el mal se apodera de ti. Pero cuando decides actuar con fe, todo cambia. Y ese cambio comienza ahora. Lo que descubrirás aquí podría sorprenderte. Así que quédate conmigo hasta el final, porque también hablaremos de objetos que nunca deberían estar en tu casa, hábitos que atraen peso espiritual y, lo más importante, la sencilla combinación que puede transformar por completo tu espacio vital. No se trata solo de tu casa, se trata de lo que alberga. Y ahora que sabes que hay una manera de liberarte de esta carga espiritual, es hora de profundizar. Y cuando empezamos a notar estas pequeñas cosas, que en realidad nunca fueron tan pequeñas, todo cambia. Nuestra perspectiva cambia, nuestro entorno cambia, y nuestros corazones empiezan a despertar. Porque el peso espiritual no es una idea vaga, ni una superstición, es real. Y a veces está tan presente en nuestra vida diaria que nos acostumbramos a él sin darnos cuenta. Pero cuando traes luz, la luz verdadera, la luz de la oración, de la presencia de Dios, la oscuridad ya no encuentra su lugar. Y ahora quiero invitarte a ser parte de esto de una manera aún más vívida. Si este tema te resuena, si en algún momento del video pensaste, me suena familiar, esto pasa en mi casa, escribe en los comentarios qué te conmovió más. Puede ser un sentimiento, un recuerdo o incluso una señal que has estado ignorando. Tu comentario no es solo una respuesta, es un testimonio que puede abrir los ojos a alguien que está pasando por lo mismo y aún no se ha atrevido a hablar de ello. Su participación aquí es lo que mantiene vivo este canal. De verdad, es lo que me demuestra que vale la pena compartir este tipo de contenido, que toca profundamente, que habla seriamente sobre la fe, que toca lo invisible y transforma lo visible. Así que, si creen que este mensaje necesita llegar a más personas, denle me gusta. Esto fortalece la difusión de esta palabra, la liberación de otros hogares y el descubrimiento de lo que tal vez nunca escucharían en otro lugar. Y si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad de hacerlo ahora. Suscríbete al canal porque hay mucho más por venir. Revelaciones, oraciones y guía espiritual directa. Nada superficial, nada genérico, solo lo que realmente puede cambiar tu vida
y tu hogar. Este espacio es nuestro, es sagrado y se nutre de cada persona que se conecta, comenta, participa y decide continuar. Ahora que estás aquí conmigo, sigamos adelante, porque todavía hay algo que necesitas saber y quizá nunca te hayas parado a pensarlo. Es difícil imaginar que algo tan silencioso como un entorno pueda tener tanto impacto en nuestro ser interior, pero el Padre Pío, con toda su sensibilidad espiritual y dones que trascendían los sentidos humanos, afirmó con convicción: el lugar donde vives, lo que guardas, lo que permites entrar en tu hogar, todo esto tiene un impacto directo en tu estado emocional, espiritual e incluso físico. Se dio cuenta de lo que muchos ignoraban: el ambiente de un hogar puede ser ligero o sofocante, y esto no depende solo de la limpieza o la decoración, depende de la carga espiritual que se instala allí. En sus relatos, hay momentos en que se negó a entrar en ciertas casas o habitaciones porque sentía una presencia opresiva, algo que trascendía lo visible. Y no era miedo, sino discernimiento. Sabía identificar cuando el ambiente cargaba recuerdos densos, objetos contaminados por prácticas dudosas o simplemente falta de oración. Lo sorprendente de las palabras del Padre Pío es que nunca consideró esto una superstición. Al contrario, lo abordó como parte de la verdad oculta que muchos prefieren no ver. Dijo que hay hogares donde el enemigo se siente como en casa porque nadie se ha posicionado con la autoridad para expulsarlo. Hogares donde el dolor se ha cultivado durante tanto tiempo que se ha convertido en parte del mobiliario. Lugares donde las discusiones y los resentimientos se han convertido en muros invisibles, sofocando lo bueno. Advirtió sobre esto no con miedo, sino con urgencia, porque hasta que no comprendas el peso de lo que pisas, puedes seguir tropezando sin saber por qué. El Padre Pío también habló de la influencia de ciertos objetos, recuerdos de relaciones abusivas, regalos con intenciones distorsionadas, objetos vinculados a creencias contrarias a la fe católica. A primera vista todo parece inocente, pero en el mundo espiritual existen conexiones que van más allá de las apariencias. Un objeto puede ser un punto de contacto, una puerta abierta, un símbolo que no se muestra, sino que actúa. Enseñó que el mal a menudo se presenta como algo bello, inofensivo, decorativo, y por lo tanto el discernimiento es esencial. Y no se trata de vivir con paranoia, sino con propósito, de mirar tu propio hogar y preguntarte: ¿qué me conecta con Dios? ¿Qué me distancia? Porque lo que toleramos en nuestro entorno moldea gradualmente nuestra mentalidad, nuestras decisiones, nuestro estado de ánimo e incluso nuestra fe. Algunas personas lo intentan todo para mejorar sus vidas, toman cursos, se mudan a otra ciudad, leen libros, pero siguen viviendo en el mismo entorno espiritualmente agobiante. ¿Cómo podemos sanar el alma si el suelo donde reposa está contaminado? El Padre Pío también enseñó sobre el poder de la oración constante como protección para el hogar. Dijo que las paredes escuchan, que los rincones de la casa registran, que cada lugar tiene una memoria espiritual, construida o sanada por los hábitos que allí se establecen. Al orar, se marca ese espacio, se revierte lo que se ha sembrado allí durante años, y esto es poderoso, no es simbólico, es real. La verdadera espiritualidad no se limita a lo que sucede en la iglesia, permea el trasfondo de nuestra vida diaria, lo que decimos, lo que escuchamos, lo que aceptamos en silencio. El hogar es nuestro primer altar, pero también puede ser nuestro primer campo de batalla. El Padre Pío lo sabía, por eso insistió en que cada persona asumiera la autoridad que Dios ya le había dado, no para vivir con miedo, sino para vivir con discernimiento. No hablaba solo como sacerdote, hablaba como alguien que veía lo que otros no veían. Y si te detienes a observar con más atención, quizá te des cuenta de que ciertas cosas que creías normales nunca lo fueron. El malestar constante, el insomnio inexplicable, los conflictos que surgen de la nada. Existe una conexión entre lo espiritual y lo emocional, entre el entorno y el alma, e ignorarla puede costar más de lo que parece. Quizás necesites una limpieza más profunda, no solo desempolvar los muebles, sino romper las influencias invisibles que se acumulan en las paredes de tu hogar y en los corazones de quienes viven allí. Y no se trata de superstición,
sino de transformación. Se trata de decisión. Se trata de recuperar la autoridad sobre el lugar donde vives y declarar que solo lo que viene de Dios permanece allí. Si algo dentro de ti ha confirmado todo esto hasta ahora, escribe en los comentarios la frase: mi hogar será un lugar de paz. Esta afirmación tiene peso, tiene dirección y demuestra que entiendes que ha llegado el momento de recuperar el control espiritual de tu entorno y continuar normalmente con la explicación. A menudo, el mal no entra por ventanas abiertas, sino por pequeñas grietas que dejamos abiertas sin darnos cuenta. No se trata solo de objetos que transmiten energías extrañas, ni de rincones oscuros de la casa. Se trata de hábitos, comportamientos cotidianos y repetidos que parecen inofensivos, incluso banales, pero que espiritualmente sirven como invitaciones silenciosas para que se instale el caos. Y cuando esto sucede, los efectos no son solo espirituales, se extienden a nuestras rutinas, nuestras emociones y nuestra forma de vivir y reaccionar. El Padre Pío fue claro al decir que el enemigo no necesita mucho para actuar, solo necesita espacio. Y uno de los espacios más peligrosos es el que se forma cuando usamos las palabras sin cuidado. El chisme, por ejemplo, puede parecer una simple charla ociosa, un comentario casual, un desahogo entre conocidos, pero en realidad es una de las formas más sutiles y destructivas de abrir puertas espirituales, porque cada vez que hablas mal de alguien a sus espaldas, liberas una carga de juicio, envidia, crítica, y todo esto resuena y regresa. El hogar que alberga chismes se vuelve vulnerable, un entorno donde la confianza se agota y el amor se enfría. Otro hábito que el Padre Pío condenó vehementemente fue la blasfemia. Y no se trata solo de insultar o directamente el nombre de Dios. Blasfemia también significa burlarse de lo sagrado, reírse de lo espiritual y tratar con indiferencia lo que debe respetarse. Cuando un hogar se convierte en un espacio donde el nombre de Dios se usa, trivialmente, donde los asuntos de fe son objeto de bromas o desprecio, se crea una atmósfera espiritualmente densa. Esto no es una exageración, es una consecuencia. Lo que permites que salga de tu boca moldea la energía que te rodea, y lo que se dice con desprecio abre el camino a fuerzas que no tienen ningún interés en tu paz. Y quizás el hábito más silencioso sea el consumo de contenido negativo. Música, películas, series, vídeos. Todo entra por los ojos y los oídos, pero resuena en el alma. Algunas canciones tienen letras que incitan al odio, la falta de respeto, el deseo desordenado y la ira. Hay programas que glorifican el adulterio, el crimen, la mentira y la violencia. Y cuando consumes este tipo de contenido repetidamente, le estás diciendo al mundo espiritual: bienvenido aquí. Tu hogar se convierte en un espacio donde estos mensajes circulan libremente. Y, poco a poco, el entorno empieza a absorber lo que tú mismo has elegido permitir. Estos hábitos pueden parecer insignificantes, pero juntos crean un terreno fértil para que la espiritualidad negativa se arraigue. Y no se equivoquen, el mal no siempre se presenta explícitamente. A veces se disfraza de distracción, entretenimiento o conversación inocente, y al mismo tiempo debilita los cimientos espirituales de su hogar. Por eso tanta gente vive en espacios hermosos y bien decorados, pero emocionalmente agobiantes, porque tras la superficie se toman decisiones, se dicen palabras, se toman decisiones o se ignoran. La transformación comienza cuando comprendes que todo lo que entra en tu hogar, ya sea por sonido, imagen o palabras, deja un rastro, y este rastro, tarde o temprano, aparece. Puede ser una lucha inexplicable, una ansiedad creciente, una desconexión de Dios cada vez más fuerte. Pero la buena noticia es que, así como el mal entra, también puede ser expulsado. Cuando empiezas a controlar lo que consumes, lo que dices y lo que cultivas en tu hogar, todo empieza a cambiar, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y lo más importante de este viaje no es solo romper con los malos hábitos, sino reemplazarlos con lo que edifica, que atrae la presencia de Dios. Porque donde Dios mora, el mal no puede morar. Y esta verdad debe vivirse conscientemente, con intención, con determinación. Tu hogar no es solo un espacio físico,
Es un reflejo espiritual de lo que permites que se arraigue allí. Si en algún momento de este pasaje reconociste algo que necesita cambiar dentro de ti, escribe la palabra limpieza espiritual en los comentarios y continúa normalmente con la explicación. Hay cosas que guardamos en casa, pensando que son solo objetos, pero en realidad tienen una historia, una energía y una influencia mucho mayores de las que imaginamos. El Padre Pío, con su aguda visión espiritual, habló con firmeza sobre este tema. No era alarmista, pero tampoco edulcoraba lo que debía decirse. Para él, ciertos objetos no deberían estar bajo el mismo techo que aquel donde uno desea paz, protección y la presencia de Dios. Y no por superstición, sino basándose en revelaciones claras, discernimiento espiritual y experiencias reales de personas que experimentaron la liberación tras deshacerse de ciertos objetos aparentemente inofensivos. ¿Cuántas veces has recibido algo hermoso, pero te causó una sensación extraña al traerlo a casa? Un adorno de otro país, un símbolo que no entiendes, una escultura exótica que luce hermosa en la decoración, pero que espiritualmente fue consagrada en rituales que contradicen la fe cristiana. Estas cosas no están ahí por casualidad, llevan recuerdos espirituales. Algunas, de hecho, fueron hechas precisamente con el propósito de crear confusión, desequilibrio y alejarnos de la presencia de Dios. El Padre Pío fue claro al afirmar que ciertos símbolos debían evitarse, imágenes de deidades paganas, representaciones de demonios o entidades espirituales que no provienen de la tradición cristiana. Advirtió contra la mezcla de lo sagrado con lo profano, y esto aplica incluso a cosas que se han puesto de moda hoy en día: mandalas, imágenes de Buda, piezas con ojos griegos o cualquier objeto producido o consagrado en rituales de otras prácticas espirituales. No se trata de intolerancia, sino de comprensión, porque al dar cabida a estas influencias en el hogar, se permite que otras fuerzas espirituales actúen allí, incluso sin darse cuenta. Otro ejemplo preocupante son los libros. Muchos creen que todo conocimiento es bienvenido, pero no todo conocimiento es edificante. Hay libros sobre prácticas espirituales ocultas, enseñanzas de brujería, hechicería disfrazada de sabiduría ancestral, manuales de magia, tarot, astrología ritualista. Todo esto parece contenido alternativo, pero la verdad oculta es que este tipo de material a menudo sirve como puente directo hacia la contaminación espiritual. Y en este caso, no basta con simplemente no practicar lo escrito. Simplemente guardar este tipo de contenido en casa basta para abrir brechas en el mundo espiritual. El Padre Pío siempre decía: el mal se aprovecha de la omisión. También hay objetos que provienen de personas que practican el mal o viven en desequilibrio espiritual. Regalos que llegan cargados, incluso con una sonrisa. Puede ser un collar, un espejo, una prenda de vestir, un objeto decorativo. A veces, esa pieza que guardas por su valor sentimental está vinculada a un dolor que aún no has sanado, y ahí permanece, alimentando la carga, sosteniendo un vínculo que necesita romperse. El camino de la transformación comienza cuando miramos hacia nuestro interior y también a nuestro alrededor, cuando dejamos de idealizar todo lo bello y empezamos a preguntarnos: ¿de dónde surgió esto? ¿Cuál es su propósito? ¿Glorifica este objeto a Dios o es solo una decoración sin propósito? Porque el hogar, además de ser un refugio, es un territorio espiritual, y cuando es invadido por elementos que contradicen la fe, el impacto es silencioso pero profundo. Agota la fuerza, desgasta las emociones e interfiere en la mentalidad de quienes lo habitan. Por eso tanta gente siente un alivio inexplicable al hacer una verdadera limpieza espiritual. No la que implica limpiar y sacudir, sino la que examina con valentía cada rincón, cada detalle, y decide deshacerse de todo lo que alimenta el mal sin darse cuenta. Lo cierto es que el enemigo nunca entra por la puerta principal. Se esconde en la despreocupación, la distracción y la falta de discernimiento. Y cuando empiezas a prestar atención, muchas cosas cobran sentido. A veces, la opresión que sientes no proviene de algo externo, sino de algo que ha estado dentro de tu hogar durante años. Algo que recibiste de alguien que ya no está, o algo que compraste sin saber qué contenía. No se trata de tener miedo,
sino de ser consciente. Se trata de comprender que la fe también impregna las decisiones prácticas que tomas y que liberar tu hogar de estas ataduras invisibles puede ser el primer paso para liberar tu vida. Si algo que escuchaste aquí te recordó a algún objeto específico que se encuentra en el interior, escribe en los comentarios la frase "No quiero nada que aleje a Dios de mi casa" y continúa normalmente con la explicación. Llega un momento en que identificar el problema ya no basta. Sentimos la necesidad de actuar, que ya no podemos vivir con la carga, con la opresión silenciosa, con la sensación constante de que nuestro propio hogar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un campo de agotamiento espiritual. Y es aquí precisamente donde entra en juego algo poderoso, simple, pero profundamente efectivo. El Padre Pío, con toda su experiencia mística y discernimiento, no solo advirtió sobre los peligros invisibles que habitan en muchos hogares, sino que también señaló caminos prácticos para la restauración. Uno de estos caminos implica algo que pocos conocen, pero que tiene profundas raíces en la tradición de la Iglesia: la mezcla de elementos consagrados que purifican espiritualmente el entorno. Esta no es una receta mágica, es un gesto de fe, un símbolo visible de una decisión invisible que estás tomando: proteger tu hogar con conciencia, intención y autoridad. La mezcla, recomendada por muchos sacerdotes exorcistas y antiguos devotos, y que el Padre Pío avaló como una práctica espiritual legítima, se compone básicamente de 3 elementos principales: agua bendita, sal bendita y ramas, protectoras naturales, como el romero o la ruda. Cada una conlleva un profundo significado espiritual y una función específica en la lucha contra lo que los ojos no ven, pero el espíritu percibe. El agua bendita, en sí misma, es un sacramental poderoso. Es más que un símbolo. Es un instrumento de purificación espiritual, consagrado por la Iglesia con la bendición del sacerdote y las oraciones pertinentes. Representa la renovación del bautismo, la expulsión de las malas influencias y la reconsagración de todo lo que la rodea. Al rociar agua bendita en una habitación, no solo se mojan las paredes o los muebles, sino que se declara que ese lugar pertenece a Dios, que el mal no tiene autoridad allí, que la paz debe reinar allí. Es un gesto que transforma la atmósfera. La sal bendita, presente en rituales antiguos y aún utilizada en misas de liberación, tiene su origen en las palabras de Jesús sobre ser sal de la tierra. Simboliza alianza, preservación, sabiduría e integridad espiritual. Es como si tuviera el poder de alejar aquello que corroe, contamina y desestabiliza. Al ser consagrada por un sacerdote, la sal también se convierte en una barrera contra la acción del mal. El Padre Pío ya mencionó la importancia de la sal como protección, especialmente cuando se usa en puertas, ventanas y rincones de la casa. Puntos estratégicos que a menudo se descuidan, pero que espiritualmente funcionan como pasajes. Finalmente, tenemos las ramas. El romero, por ejemplo, es conocido por su aroma intenso, pero también por su simbolismo vinculado a la memoria y la consagración. Usado durante siglos en rituales cristianos, representa la conexión con lo sagrado, la purificación de la mente y la eliminación de perturbaciones espirituales. La ruda, con su intenso aroma y propiedades naturales, es tradicionalmente utilizada por los fieles como planta de defensa, no por superstición, sino por su poder simbólico en ambientes cargados. No reemplaza la oración ni la fe, sino que se utiliza como parte de un gesto de purificación, como una señal externa de la decisión interior de protegerse espiritualmente. Lo más importante al usar esta mezcla no es seguir una fórmula exacta, sino comprender su propósito. Es un acto consciente. Se trata de recorrer la casa con oración en los labios, fe en el corazón y autoridad espiritual. Rocía esta mezcla en cada habitación, especialmente en las esquinas, puertas, ventanas y en los espacios donde la energía parezca más intensa. Se trata de orar en voz alta, consagrando cada habitación, cada objeto, cada rincón de la casa, para que nada que se oponga al propósito de Dios permanezca allí. Y no se trata de hacerlo una vez y olvidarlo. Se trata de transformar esta práctica en un hábito espiritual.
no de forma ritualista ni mecánica, sino como alguien que entiende que mantener la casa limpia espiritualmente es tan esencial como mantenerla limpia por fuera. Porque cuando decidimos dejar de aceptar lo que nos agobia, lo que nos paraliza, lo que nos oscurece, todo empieza a cambiar. La atmósfera se transforma, la mente se aclara, la paz vuelve a su lugar. Este tipo de gesto tiene un impacto directo en tu camino de fe. Fortalece tu mentalidad, haciéndote comprender que no necesitas ser rehén de las circunstancias espirituales. Puedes tomar una postura, puedes transformarte. Dios ya te ha dado la autoridad para hacerlo. Solo necesitas ejercerla. El Padre Pío enseñó que las pequeñas acciones realizadas con gran fe tienen más poder que los grandes discursos sin acción. Y esta combinación aparentemente sencilla ha ayudado a miles de personas a lo largo de los años a restaurar sus hogares, sus emociones y su comunión con Dios. Si al escuchar esto sentiste que es momento de actuar, escribe en los comentarios la frase: hoy mi casa será consagrada, y continúa normalmente con la explicación. Cuando comprendemos que la limpieza espiritual del hogar no es solo una práctica simbólica, sino un gesto de fe con un impacto real en el entorno, todo cobra sentido. No se trata de un ritual complicado, ni mucho menos de algo exclusivo de quienes tienen experiencia o un profundo conocimiento. Todo lo contrario, es una práctica accesible, realizada con el corazón, con reverencia y con la certeza de que Dios honra los pequeños gestos hechos con sinceridad. El propio Padre Pío dijo que la fe mueve montañas y también aleja presencias indeseables del hogar. Antes de empezar, respira hondo y comprende. Lo más importante, no es cuánto sabes, sino cuánto crees. Lo primero es preparar los elementos con intención. Toma un recipiente con agua bendita que puedes solicitar en tu parroquia y añade una pizca de sal bendita. Si es posible, incluye una ramita de romero o ruda que puedes usar para rociar la mezcla mientras caminas por la casa. Recuerda, cada elemento tiene un propósito espiritual y está vinculado a una tradición que abarca siglos de fe. Ahora, busca un momento de silencio, un momento donde puedas desconectarte del ajetreo, desconectarte del ruido exterior y volver a lo que realmente importa, la presencia de Dios. No tiene que ser una ceremonia formal. La sencillez agrada a Dios cuando va acompañada de verdad. Pon música suave de fondo, si lo deseas, o simplemente el sonido de tu propia voz al orar. Lo importante es estar presente, consciente de lo que haces y con el corazón dispuesto a ver la transformación. Empieza por la entrada de tu casa. La puerta principal es más que un pasaje físico. Representa lo que entra y sale de tu vida. Con la mezcla preparada, haz la señal de la cruz sobre la puerta y di en voz alta, con autoridad: Señor, consagro este hogar a tu presencia. Que nada entre por esta puerta que no sea tu voluntad. Que todo espíritu de confusión, conflicto, temor u opresión se quede afuera. Esta casa es tuya. Luego, rocía la mezcla sobre la puerta, haciendo un gesto de cruz. Esta es tu declaración de autoridad espiritual. Luego, recorre cada habitación de la casa. Empieza siempre por los rincones. Es allí donde, espiritualmente, tienden a acumularse las energías densas. Camina despacio, orando en silencio o mentalmente, pidiendo al Espíritu Santo que purifique ese espacio. Si hay una habitación donde los conflictos parecen más intensos o un lugar donde el ambiente es más pesado, pasa más tiempo allí. Unge con fe. Habla con Dios como si estuvieras limpiando cada detalle con tus propias manos. Tómate tu tiempo. En las ventanas, repite el gesto de la cruz con la mezcla diciendo: que entre aquí la luz, no la oscuridad. Que el aire de esta casa sea luminoso, bendito y lleno de paz. En las camas, los sofás, los espejos, todo puede ser consagrado, porque todo en un hogar lleva la energía de quienes lo habitan. El ambiente, incluso sin voz, absorbe sentimientos, gestos y pensamientos. Por eso es tan importante declarar en voz alta que la casa ahora está bajo un nuevo liderazgo, el de Dios. El Padre Pío siempre decía que el enemigo huye de donde hay oración sincera, no por temor a tu fuerza, sino por respeto a la autoridad que tienes cuando actúas con fe. Por lo tanto, no importa si lo haces solo o con toda tu familia.
Lo que importa es la firmeza de tu espíritu, tu decisión de no aceptar más aquello que oprime, sofoca o perturba tu paz. Después de recorrer cada habitación, reúnanse, aunque solo sean ustedes y Dios, y den gracias. Den gracias por la liberación, por la oportunidad de comenzar de nuevo, por todo lo que se desmoronó espiritualmente en ese momento. Y si lo desean, enciendan una vela blanca como símbolo de la luz de Cristo que reina en su hogar. Esto no es un mandamiento, es un gesto simbólico que puede ayudar a reforzar la atmósfera de fe y reverencia en ese momento. Desde allí, nutre este ambiente con oración. No necesitas convertir tu hogar en un templo, pero tampoco debes tratarlo como un depósito de distracciones y ruido espiritual. Deja la Biblia en un lugar visible. Pon música que eleve el alma. Di palabras de bendición al despertar. Estos sencillos hábitos moldearán la atmósfera espiritual de tu hogar, hasta que, con el tiempo, todo lo que no concuerda con la presencia de Dios ya no tenga cabida allí. Y vale la pena enfatizar, esta limpieza espiritual no solo debe hacerse cuando las cosas van mal. Puedes repetirla cuando lo necesites, cada vez que algo te resulte demasiado pesado, cada vez que un ciclo termina y otro comienza. Usa esta práctica como un gesto de alineación espiritual, como si dijera, solo lo que da vida permanece aquí. Si sentiste que esta guía paso a paso te trajo claridad y dirección a algo que venías cargando solo, escribe la palabra "me purifiqué" en los comentarios y continúa con la explicación de manera normal. Ahora que comprendes la importancia de preparar tu hogar espiritualmente, hay un elemento que no puede faltar en este proceso de consagración: la oración. Y no hablamos de palabras memorizadas y recitadas automáticamente. Hablamos de un verdadero encuentro con Dios, hecho con un corazón atento, un alma abierta y autoridad espiritual. El Padre Pío era plenamente consciente de que la oración era, sin duda, un arma, pero no cualquier oración. Hablaba de las ofrecidas con fe viva, con confianza absoluta, con entrega, y cuando se trataba de expulsar cualquier presencia maligna de un espacio, recurría al poder de la oración con toda la intensidad de quien sabía a qué se enfrentaba. El Padre Pío solía decir que el mal teme el sonido de la oración sincera, no por su volumen, sino por la verdad que transmite. Por eso dejó pautas para oraciones específicas destinadas a proteger los hogares, especialmente cuando existía una clara sospecha o percepción de que algo espiritual no iba bien. Algunas de estas oraciones se hicieron muy conocidas entre los fieles, inspirando versiones adaptadas para quienes desean liberar sus hogares de la opresión y restaurar la paz. Una de las oraciones más impactantes en este contexto comienza con un acto de humildad, reconociendo que la protección no proviene de la fuerza humana, sino de la presencia viva de Dios. Dice así: Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, consagro este hogar a tu presencia. Que tu luz disipe toda oscuridad, que todo espíritu que no te glorifique, que intente morar en este lugar, sea expulsado ahora, en tu nombre. Por el poder de tu sangre derramada en la cruz, declaro que esta casa te pertenece, que ninguna presencia maligna, ninguna perturbación, ninguna voz de confusión permanezca aquí. Santo ángel del Señor, guardián enviado por Dios, rodea ahora este lugar con tu espada. Permanece en las puertas, en las ventanas, a la cabecera de la cama, y vela por este hogar día y noche. Esta oración, al decirla en voz alta durante un momento de purificación espiritual o incluso en la vida diaria, tiene el poder de declarar ante el mundo visible e invisible que la casa no está abandonada, vulnerable ni expuesta. Está protegida, está consagrada, está sellada por una fe que no se doblega ante el temor. Y esta es la actitud que Dios espera de quienes lo siguen: firmeza, claridad, autoridad. Es importante recordar que la oración no necesita repetirse como un mantra vacío, necesita sentirse. Lo que mueve el cielo no son las frases bonitas, sino la entrega que las envuelve. Por eso, aunque no sepas las palabras exactas, háblale a Dios como hablarías con un padre. Declara que tu hogar le pertenece. Reprende todo lo que te separa de su presencia y pide con valentía que el cielo descienda sobre cada habitación, porque así es, porque sucede. El Padre Pío decía que la oración transforma incluso el suelo que pisas, purifica el aire,
disuelve la tensión, disipa las malas influencias y atrae lo eterno. Y no importa si no has rezado con intensidad en mucho tiempo, no importa si te sientes débil o desprevenido, el poder no está solo en ti, sino en quienes te escuchan. Y cuando Dios ve sinceridad, actúa, honra, responde. Después de orar, notarás un cambio. A veces la paz regresa como una suave brisa, a veces como un silencio apacible que invade la habitación. Otras veces, el cambio es sutil, pero la pesadez que antes parecía parte de la casa simplemente desaparece. Y esto es una señal de que lo invisible ha comenzado a alinearse con tu decisión espiritual, una señal de que algo se ha roto, de que se está construyendo una nueva atmósfera. Y aunque no todos a tu alrededor entiendan lo que haces, no te detengas. El camino espiritual suele ser solitario al principio, pero da fruto que sana, libera y restaura. Cada oración en secreto tiene el poder de transformar todo lo que ocurre tras bambalinas en tu vida. Si esta oración o momento de reflexión te trajo paz, esperanza o claridad sobre algo que estás enfrentando en tu hogar, escribe la frase, mi casa es de Dios, en los comentarios y continúa con la explicación de manera normal. Lo cierto es que, después de que un hogar se purifica espiritualmente con fe, intención y autoridad, algo cambia, y no es solo invisible. Cambia el clima, la forma en que nos despertamos, la forma en que dormimos, la disposición con la que afrontamos el día. Porque el entorno en el que vivimos, sin duda, moldea la forma en que respira nuestra alma. Y cuando esta atmósfera se purifica, se consagra, se bendice, es como si el aire se volviera más ligero, incluso sin abrir una sola ventana. Es difícil de explicar con palabras. Es algo que se siente. Algunos dicen que, inmediatamente después de la limpieza, tuvieron su primera noche de sueño tranquilo en semanas. Se despertaron sin esa pesadez en el pecho, como si algo finalmente hubiera abandonado la habitación. El cuerpo, la mente. Otros relatan reconciliaciones que parecían imposibles. Parejas que volvieron a mirarse con respeto. Niños que reanudaron la comunicación con sus padres. Y no, la oración no cambia a las personas por arte de magia, pero sí cambia el entorno. Y un entorno restaurado a menudo rompe la resistencia que antes se alimentaba en silencio. Algunas personas, tras purificar espiritualmente sus hogares, vieron puertas abiertas donde solo existía negatividad. Empezaron a surgir propuestas. Los sueños comenzaron a tomar forma. No porque la oración trajera suerte, sino porque donde antes había opresión, ahora había libertad. Donde dominaba el miedo, ahora había claridad para tomar decisiones. Y todo esto ocurre no porque el ritual en sí sea poderoso, sino porque señala un cambio de actitud. Una decisión clara. Ya no acepto vivir con lo que me debilita. San Agustín dijo que el mundo cambia cuando cambia el alma. Y eso es precisamente lo que sucede cuando decides transformar tu hogar en un lugar de paz. El espacio se alinea con su propósito. El alma encuentra descanso. La mente se centra. Las relaciones se vuelven cálidas. Vuelves a sonreír, no porque todo a tu alrededor se haya vuelto perfecto, sino porque lo que estaba desordenado en tu interior ha comenzado a reorganizarse. Y esto no es teoría, es la vida real. Son los detalles tras bambalinas de la fe. Esas cosas que no siempre se ven, pero que sustentan milagros que solo quienes los viven pueden presenciar. Porque cuando cambias la atmósfera espiritual de tu hogar, también cambias el panorama emocional, el campo de batalla mental e incluso la forma en que reaccionas a las presiones externas. Ese mismo hogar donde una vez te sentiste débil, ahora se convierte en un lugar de refugio. Esa misma habitación donde una vez lloraste en secreto, ahora se convierte en un espacio de oración. Esa cocina donde antes discutían acaloradamente, ahora comienza a estar marcada por conversaciones más ligeras y respetuosas. Es un punto de inflexión, una transformación silenciosa pero con un profundo impacto. Y no hay nada más hermoso que escuchar a la gente decir, no puedo explicarlo, pero mi hogar ha recuperado la paz. Porque, en el fondo, no queremos lujo, no queremos perfección, no queremos controlarlo todo. Queremos paz, paz que nos permita respirar, paz que sane el cuerpo,
paz que traiga esperanza, paz que nos permita volver a casa y sentir que hay presencia allí, no solo la presencia de los demás, sino la presencia de Dios. El Padre Pío creía firmemente que Dios obra con gestos sencillos, que el cielo responde a quienes lo buscan y que donde hay fe hay un milagro, incluso si se presenta en forma de reconciliación, descanso profundo o un ambiente más tranquilo. La fe no necesita grandes escenarios, necesita espacio, y cuando el hogar se convierte en ese espacio, las promesas se cumplen, porque Dios no habita donde hay confusión constante, donde hay gritos, donde las puertas están cerradas por el resentimiento. Habita donde hay apertura, humildad y un sincero deseo de cambio. Si crees que tu hogar también puede ser ese lugar, un espacio sanado, renovado, transformado por la presencia de Dios, escribe aquí en los comentarios: la paz ha vuelto a mi hogar, y continúa con la explicación de manera normal. La verdad es que limpiar espiritualmente tu hogar es un paso poderoso, pero no es el fin, es solo el principio. Tras la liberación viene el mantenimiento. No tiene sentido expulsar lo que te oprimió y luego abrirle las puertas a lo que debilita la presencia de Dios en tu hogar. La protección no se encuentra solo en el agua bendita, la sal bendita o las ramas usadas con fe. Reside principalmente en la decisión diaria de mantener el ambiente consagrado con actitudes que sostengan la paz alcanzada. Aquí es donde entra el verdadero propósito de esta transformación: mantener viva la presencia de Dios en cada detalle. Esto no significa vivir en silencio religioso, ni transformar tu hogar en un templo inaccesible, sino hacer de tu espacio un entorno donde lo sagrado pueda habitar libremente, porque el enemigo no necesita invitaciones abiertas, solo necesita falta de atención, una rutina sin oración, palabras dichas en el ardor de la ira, programas que trivializan el mal, música que alimenta el ego en lugar del espíritu. Es en estos pequeños hábitos que la base comienza a volverse vulnerable de nuevo, y cuando menos lo esperamos, todo lo que nos arrebataron comienza a encontrar espacio para regresar. El Padre Pío dijo que, donde hay oración, el mal no puede resistir, y esto aplica a cada rincón de la casa, desde el dormitorio hasta la cocina, desde la sala hasta el baño. Mantener activa la presencia de Dios es como mantener una vela encendida. Hay que cuidar la llama, protegerla del viento, reponer el aceite. La oración es este aceite, leer la palabra es este combustible, la vigilancia, el discernimiento y el cuidado de lo que entra por la puerta. Todo esto forma parte de un camino continuo, un camino que requiere constancia, no perfección. Algunos me preguntan: ¿y si no sé orar bien? Y la respuesta es sencilla: la oración correcta es la que nace del corazón. No importa si oras con palabras sencillas o elaboradas, lo importante es que ores, que hables con Dios, que lo invites, que le des gracias, que le pidas, que lo consagres, porque donde se recuerda a Dios, se olvida el mal. Donde se invoca a Dios, la confusión pierde su poder, y donde se ama a Dios, reina la paz. El hogar necesita ser nutrido espiritualmente, de la misma manera que el cuerpo necesita alimento y la mente necesita descanso. Y esto no depende de un ritual, depende de una decisión. Depende de que tomes decisiones que sustenten lo que se inició con fe. Depende de que comprendas que la liberación es movimiento, es salir de donde el mal te ha atrapado y caminar cada día hacia aquello que te acerca al cielo. Así que recuerda esto: la limpieza es necesaria, pero el mantenimiento es esencial. Una casa donde Dios es bienvenido se convierte en un hogar, y un hogar donde hay una presencia espiritual constante se convierte en un escudo, un refugio, un santuario, no para vivir en aislamiento, sino para vivir en equilibrio, en protección, en plenitud. Con el tiempo notarás que ciertas cosas simplemente dejan de suceder. Los conflictos disminuyen, el sueño mejora, las decisiones se vuelven más claras, las palabras cambian de tono. No porque te hayas convertido en una persona diferente de la noche a la mañana, sino porque decidiste dejar que Dios se quedara. Y cuando Él se queda, el caos cede terreno, la oscuridad retrocede, la vida florece. Así que, si este mensaje te habló, si tú también sientes que tu hogar necesita de esta liberación, deja tu like como un acto de fe
y escribe aquí en los comentarios: mi casa es del Señor. Esto me demuestra que estuviste aquí hasta el final y que esta palabra tocó tu corazón. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí hablamos de cosas profundas que el mundo espiritual intenta ocultar y que muchos solo descubren cuando ya sufren las consecuencias. Aquí tienes un video que te revelará lo que ocurre en tus sueños. Haz clic y quédate conmigo, porque lo que descubrirás podría abrirte los ojos aún más. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de este mensaje te ha resonado. Quizás fue un recordatorio, una señal, una confirmación, o simplemente esa paz que llega cuando sentimos que escuchamos algo que necesitábamos desde hace mucho tiempo. Y por eso quiero invitarte a que te quedes. Si este contenido te ha resonado, si te ha aportado claridad, dirección o incluso motivación para cambiar algo en tu hogar, por favor, dale a me gusta, no por costumbre, sino como un gesto de conexión con todo lo que se comparte aquí. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Así seguirás recibiendo este tipo de contenido que trasciende lo superficial, toca lo invisible y fortalece lo que realmente importa. Aquí hablamos con verdad, fe y propósito. Y antes de irte, deja un comentario aquí. Estoy contigo hasta el final. Esto me demuestra que has estado presente hasta ahora, que has estado ahí completamente, y fortalece aún más este espacio de intercambio y crecimiento que estamos construyendo juntos. Aquí tienes un video que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic en él y sígueme, porque te esperan más revelaciones.